Este es el Parque Doğan Güler, en el barrio de Üsküdar, precisamente del otro lado del Bósforo, que es en donde Ahmet Çelebi aterrizó con su ala delta. En aquel tiempo era un lugar casi descampado, sin construcciones, y que se encuentra en una colina a más o menos 15 metros sobre el nivel del mar, y desde donde se podía ver directamente la torre. Luego de su hazaña, el sultán mandó a llamar a Çelebi a su residencia. Lo recibió con un gran banquete, lo recompensó con una bolsa de monedas de oro y le otorgó el título de Hezarfen, que en idioma farsi, que es el que actualmente se habla en lo que es Irán, significa el de las 1000 ciencias, o el que sabe 1000 ciencias. Pero en este punto de la historia es cuando ocurre lo inesperado. Evliya Çelebi cuenta que luego de las celebraciones, el sultán, al darse cuenta de lo que Hezarfen había logrado hacer, dijo las siguientes palabras: Este es un hombre que da miedo, ya que puede construir lo que sueña. Tales personas son peligrosas y no conviene tenerlas cerca. Y envió a Hezarfen al exilio en Argelia, donde finalmente murió. Hasta aquí llega el relato de Evliya Çelebi. Creo que a muchos, como a mí, nos habrá sorprendido el final de la historia de Hezarfen. Pero en este caso, existe un lado B. Y según cuenta otra versión de lo que ocurrió con el sultán, aparentemente su decisión se basó en algo mucho más sencillo y más profano que el temor de tener a alguien cerca de él mucho más inteligente. Esta otra versión dice que uno de los consejeros de Murad le advirtió que si Hezarfen era capaz de volar, nada le iba a impedir hacerlo sobre las murallas del palacio, entrar en la noche y robarse todos los tesoros. Igualmente es para destacar el respeto que el sultán demostró hacia Hezarfen, porque ante semejante acusación podría haber ordenado que le ejecutasen, pero en lugar de esto prefirió enviarlo al exilio. Y el misterio de esta historia es: ¿habrá ocurrido realmente? Si así fue, ¿qué habrá pasado con las alas que él construyó? ¿Estarán escondidos en algún rincón de Estambul
polvoriento de tiempo, los diagramas o dibujos que expliquen cómo las hizo, cómo las construyó? Como un intento de responder a la primera pregunta, se hicieron estudios del supuesto vuelo, tomando en cuenta la altura de la torre, la altura del Parque do Angelar, siempre considerando las alturas sobre el nivel del mar, por supuesto, y la razón de desplazamiento de un ala delta moderna. Y se llegó a la conclusión de que existe una mínima probabilidad de que con muchísima suerte y con un determinado viento a favor, que es el que también menciona Elia Chelebi en su relato, Gesarfen haya logrado su hazaña. Sobre qué fue de su invento, o si quedaron registros de cómo estaba construido, todavía pesa el misterio. Ya más cerca de nuestros días, y en honor a la hazaña de Gesarfen, en el año 1950, el Servicio Nacional de Correos de Turquía emitió una serie de estampillas conmemorativas del Congreso de Aviación Civil, en donde se ve a Gesarfen en pleno vuelo luego de saltar de la torre. Y en la actualidad existen un aeródromo privado y una compañía que presta servicios aeroportuarios que llevan su nombre. También, en 1996, se filmó la película Istanbul Kanatlarımın Altında, del director Mustafa Alteoklar, que cuenta muy buena parte de la historia de Gesarfen y cuyo título significa Estambul bajo mis alas. Como reflexión final, tal vez las alas de Gesarfen no lo llevaron del otro lado del Bósforo, pero lo que sí es seguro, lo trajeron hacia nuestros días y hacia nuestra memoria. Y ojalá que su vuelo dure por siempre. Soy Hanson. Gracias por estar y los espero en el próximo video. Chao.